esta presentación. Mi nombre es Jocelyn Alejandra Cortés Núñez. Antes que nada, quiero agradecer a la Agencia Espacial Mexicana por la oportunidad de exponer en el CONACYT el presente proyecto en nombre de todos los autores. El título del proyecto es Análisis de áreas apropiadas y disponibles para el cultivo de Jatropha curcas en México a través de un enfoque de sistemas de información geográfica. El contenido de la presentación es introducción y antecedentes, objetivo, materiales y métodos, resultados y discusión, conclusiones y referencias. Introducción y antecedentes. Previo a la producción y explotación de un recurso, es necesario realizar un diagnóstico y caracterización del mismo. Sin embargo, esto es un reto en regiones donde las condiciones ambientales, sociales y políticas son complejas, como el caso de México. Por otro lado, es necesario emplear herramientas de caracterización de bajo costo, rápidas y convenientes para optimizar el uso eficiente de los recursos y la resolución de conflictos de manera sustentable. La caracterización de biomasa en una región se puede llevar a cabo mediante 3 métodos principales, que son los directos o muestreo destructivo, los indirectos y los enfoques de percepción remota y sistemas de información geográfica, que son las herramientas que se emplearon en este proyecto. El recurso que se evaluó en este proyecto fue la Jatropha curcas, o también conocida como piñón mexicano, el cual es un cultivo energético del cual de su semilla se extrae aceite que a través de un proceso de transesterificación se obtiene biodiesel. La jatropha tiene un rendimiento de producción de aceite mayor a la soya y a la canola, como se puede observar en esta tabla. Los principales productores a nivel mundial son India y China. En esta tabla podemos observar diversos estudios que se han realizado aplicando técnicas geoespaciales en el estudio de jatropha en países de África como Mozambique y de Asia como China. Por otro lado, podemos observar los parámetros y variables de estudio que fueron analizados en cada uno de los estudios. El objetivo del proyecto fue identificar áreas apropiadas y disponibles para la producción de un cultivo energético Jatropha curcas mediante un enfoque basado en sistemas de información geográfica con la integración de un proceso de análisis jerárquico incorporando información de parámetros climáticos, factores ambientales, socioeconómicos y de vulnerabilidad que afectan su producción y su explotación. Materiales y métodos. A continuación se presenta el diseño de la investigación para identificar las áreas apropiadas y disponibles para el cultivo de jatropha, la cual consistió en 4 etapas y 3 análisis. El primer análisis fue la zonificación agroclimática, donde los criterios de decisión que se tomaron en cuenta fueron la lluvia, la temperatura, la elevación y el tipo de suelo. Esto para determinar las áreas apropiadas para el cultivo de jatropha. El segundo análisis fue la zonificación agroecológica, considerando como criterios la cobertura y uso de suelo, las áreas naturales protegidas, los sitios Ramsar, las zonas con vulnerabilidad al cambio climático y eventos extremos como la sequía, las heladas y las inundaciones. Se realizó el análisis de 2 escenarios con diferentes niveles de restricción en el uso de suelo de acuerdo con la ley de biocombustibles del país, garantizando la seguridad alimentaria y la conservación de los ecosistemas, siendo el escenario 2 el de mayor restricción. Este análisis se llevó a cabo para determinar
las áreas disponibles para el cultivo de jatropha. El tercer análisis se llevó a cabo con factores socioeconómicos como la distancia a redes viales, a infraestructura de transporte, gasolinerías y plantas de generación de energía. En la segunda etapa relacionada con el procesamiento de los datos, la información se trabajó en formato raster. Posteriormente se reclasificó para obtener mapas con puntuaciones relacionadas con los requerimientos agroclimáticos de la jatropha y su potencial alto, medio y bajo para su cultivo. En la tercera etapa se llevó a cabo el proceso de análisis jerárquico para determinar el peso de los criterios de decisión por medio de una matriz de comparación por pares. Después se empleó la herramienta de superposición ponderada del programa ARGIS para determinar la idoneidad del suelo para el cultivo de jatropha. De ahí se pudieron construir los mapas de idoneidad y disponibilidad. Finalmente, en la cuarta etapa se realizó una validación de las áreas estimadas a través del cálculo de coeficiente kappa. En la presente diapositiva se muestran los datos de entrada que se emplearon en esta investigación, cuyas fuentes principales son la tesis doctoral del doctor Terán Cuevas, la CONABIO, el INEGI, el CIAP, la CONAB y el SENAPRED. Enseguida se presenta un ejemplo del proceso de análisis jerárquico, particularmente de la zonificación agroclimática. Aquí se muestra la estructura jerárquica del análisis y sus componentes, los cuales son el objetivo, los criterios de decisión y las alternativas. Los criterios de decisión fueron seleccionados con base en la literatura analizada, ya que diversos estudios en México han establecido que la elevación, la lluvia, la temperatura y el tipo de suelo son determinantes en la calidad y cantidad de aceite de la semilla de la jatropha. Enseguida se presenta la matriz de comparación por pares para obtener los pesos de cada uno de los criterios de decisión. Aquí tenemos la matriz de comparación y los pesos relativos de cada uno de los criterios. La jerarquía de cada uno de los criterios se determinó a partir de esta escala de comparación por pares. Adicionalmente, se construyó una geobase con puntos de comparación, la cual se generó a partir de la búsqueda de información de 361 documentos de 1996 a 2020 que reportaban la presencia de jatropha. Tenemos que el 61.5% de los documentos son artículos de revisión por pares. A continuación se presenta un mapa de la distribución de la jatropha de la geobase que contiene 781 puntos de la jatropha, donde podemos observar plantaciones experimentales y comerciales, cercas vivas, jardines comunales y poblaciones silvestres y sitios indefinidos. Resultados y discusión. La zonificación agroclimática en la que se determinan las áreas apropiadas para el cultivo de jatropha, se estima que el 61.3%
del territorio mexicano tiene un potencial medio para el cultivo de jatrofa, mientras que el 21.1% tiene un potencial alto. Enseguida se muestran los resultados del escenario 1 del análisis de zonificación agroecológica, donde el 47% del territorio mexicano tiene un potencial medio para el cultivo de jatrofa. En este escenario se sobrepuso la geobase de comparación, donde se puede observar la coincidencia de varios puntos con las áreas de potencial medio, como es el caso de Chiapas, Yucatán y Michoacán. La zonificación agroecológica para el escenario 2 tenemos que el 12.6% del territorio nacional tiene un potencial medio y un 2.7% un potencial alto. Recordemos que este escenario se considera con unas mayores restricciones para garantizar la seguridad alimentaria, la conservación de ecosistemas y la reducción del cambio de uso de suelo. Posteriormente se realizó un análisis con factores socioeconómicos a partir del escenario 2 con el objetivo de fomentar una cadena de suministro de biodiesel a partir del aceite de jatrofa, considerando la distancia a redes viales, la infraestructura de transporte, gasolinerías y plantas de generación de energía. Se puede observar un potencial alto en Nuevo León. Finalmente se llevó a cabo una validación de las áreas disponibles estimadas para el escenario 2 a partir de una muestra aleatoria de 927 píxeles con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3%. Se calculó el coeficiente kappa a partir de la matriz de error de la inspección visual de lo estimado con lo observado, donde se obtuvo un coeficiente K con muy buena concordancia. Conclusiones. El enfoque de sistemas de información geográfica integrado con una metodología de análisis multicriterio permite llevar a cabo una perspectiva multidisciplinaria en la evaluación de biomasa para identificar y cuantificar el área apropiada y disponible para el cultivo sustentable de jatrofa. Se considera que este es el primer estudio en México donde se integra información de las limitaciones de la legislación, el fomento de la conservación de los ecosistemas, la información de factores socioeconómicos, se consideró también información de erosión de suelo, zonas con vulnerabilidad al cambio climático y de eventos extremos como sequía, heladas e inundaciones. Se determinó que el 53.88% del área estimada se localiza en la parte norte del país, en estados como Chihuahua, Coahuila y Sonora. En el escenario 2, con mayores restricciones, se estimó que aproximadamente el 15.3% del territorio mexicano está disponible para la producción de jatrofa. Igualmente, en el escenario 2 existen aproximadamente 5.33 millones de hectáreas con riesgo bajo de sequía e inundación. Por otro lado,
el 70.48% del área total estimada disponible está afectada por erosión. Y tenemos que varios estudios muestran que la jatropha tiene la capacidad de ser empleada para la reforestación de tierras secas porque es útil para la restauración de ecosistemas degradados. Por otro lado, se estimó que una producción de biodiesel de 9.683 megametros cúbicos por año de biodiesel en México se convertiría en uno de los 5 principales productores del mundo. La inspección visual permitió identificar que dentro de las áreas estimadas existían áreas marginales, es decir, tierras abandonadas, que pueden ser empleadas para el cultivo de jatropha. Es necesario adquirir datos de referencia más actualizados y realizar visitas de campo para confirmar la disponibilidad de las áreas estimadas. Aquí tenemos las referencias. Y bueno, muchas gracias por su atención. Los invito a continuar viendo las presentaciones del CONACYT. Muchas gracias.